tal, amigos de Game Changer? Aquí estamos para analizar este Celta de Vigo Fútbol Club Barcelona, un partido muy interesante que nos dejó este fin de semana en la Liga Española. Dos equipos muy alegres, todos los conocemos, por supuesto, el Fútbol Club Barcelona de Hansi Flick, pero también el Celta de Vigo de Claudio Giraldez, que es un equipo muy ofensivo, muy interesante. Con jugadores muy jóvenes también, muchos salidos de la cantera del Celta, y que nos dejó un partido muy entretenido, muy abierto, con una primera parte trepidante, ¿no? Entre dos equipos que se intercambiaron golpes continuamente, sobre todo en esos primeros 45 minutos. Y nada, es un placer contar con Noriel también para hablar de este partido. Un Nori que ha visto mucho Liga Española y sobre todo que ha visto mucho el Barça, que seguro que nos puede ayudar hablaremos de la línea defensiva de Hans Flick, que es lo que a la gente más le interesa, la línea, esa línea adelantada que está utilizando, y no nos podrá aportar seguro muchos detalles del partido de este fin de semana del Fútbol Club Barcelona. Sí, Ruchi, nada, un placer estar aquí. Bueno, un partido, como tú dices, ¿no? Que dejó muchísimo de lo que hablar, y sobre todo, bueno, con dos miradas bastante dispares, ¿no? En cuanto a funcionamiento general, ¿no? Y dos equipos que ya tú lo dices, ¿no? Que les gusta ese juego combinativo, ser agresivos, ser propositivos, y bueno, yo creo que a nivel de espectáculo, yo creo que siempre viene bien también. Perfecto, pues repasamos un poco alineaciones antes de entrar. El Celta salió con ese 3-4-3, 3-4-2-1, 5-4-1 en defensa, ¿no? Con Radu en portería, con una línea de tres con Marcos Alonso, exjugador del Barça, por cierto, como central izquierdo. Starfel, el sueco, como central del medio. Manu Fernández, canterano en derecha. Los carrileros Sergio Carreira y Óscar Mingueza, también ex jugador del Fútbol Club Barcelona. Ilas Moriba, también es jugador del Fútbol Club Barcelona. Hugo Sotelo, el otro medio centro. Pablo Durán, quien es a media punta. Borja Iglesias en punta, y Ferran Juclà en derecha. También lo recordamos también de su etapa en el Fútbol Club Barcelona, y su etapa también en el fútbol catalán en categorías como la segunda B o la tercera división. Y bueno, un Fútbol Club Barcelona que salió con Szczęsny en portería, con Valde y Eric García en los laterales. Esta vez jugó Araujo de central junto a Pau Cubarsí. Frenkie de Jong más como seis, ¿no? Como medio centro, con un Dani Olmo y un Fermín López, un Dani Olmo que lo vimos en la base de la jugada bastante a menudo, que a mí no me desagradó, ahora lo comentaremos si quiere. Un Fermín López más de media punta, ya más interior, más atacante. Lamine Yamal en derecha, Marcus Rashford en izquierda y Lewandowski arriba. Y recordamos que el Barça tiene jugadores lesionados, como el propio Rafinha, que para mí es una baja clave, y también, bueno, recordamos a Pedri, que también evidentemente es un jugador determinante. Y nada, vamos a ponernos un poco a ver los mapas de pase, ¿no? Que siempre nos dejan cosas interesantes. Empezamos por el Celta, si te parece, Nori. Fijaros un poco, ¿no? Fijaros sobre todo en los jugadores un poco que están, que no tienen marca, o que tienen esa marca en rojo, ¿no? Porque los jugadores en azul son jugadores que entraron en la segunda parte, ¿no? Y evidentemente jugaron muchos menos minutos, y ya son diferentes, ¿no? Las dinámicas que se dan en esos pocos minutos. Pero bueno, fijaros en la línea de tres centrales, en los dos carrileros, muy bajos, por cierto, ¿no? Bastante bajos. Si podemos observar aquí. Fijaros también, bueno, un poco también en Durán, en el sector izquierdo, como fue un mediapunta más bajo, ¿no? Que en el caso de Ferran Juclà, que es más que un interior, es más un segundo punta, ¿no? Más un jugador un extremo, más un jugador un atacante, ¿no? Vamos a decirlo así, más que un media punta, ¿no? Y bueno, Borja Iglesias también con ese número 7. Un Celta que planteó un partido para mí muy interesante, que tuvo recursos para combatir esa línea adelantada del Barça, con esa salida de balón que plantearon, que ahora hablaremos de ella. Pero bueno, vamos al mapa de pases un poco del Fútbol Club Barcelona. El fútbol está cambiando y nosotros queremos que formes parte de este cambio. En The Game Changer estamos construyendo la comunidad de reflexión más completa sobre el juego. Si quieres saber más, visita nuestra web www.gamechanger.es. Y nada, vamos a ponernos un poco a ver los mapas de pases. ¿No? Que siempre nos dejan cosas interesantes en esos pocos minutos. Empezamos por el Celta, si te parece, Nori.
análisis, entrevistas, mentorías y acceso directo a profesionales. Si eres entrenador, analista, jugador o un apasionado, sin dudas este es tu lugar. Únete ahora a thegamechanger.es y usa el código TGCLAB10 para tu descuento exclusivo. No te quedes fuera y únete a The Game Changer. Fijaros aquí, bueno, se ven un poco las relaciones, ¿no?, del equipo, yo creo que marcadas sobre todo en ese sector derecho, ¿no?, donde vemos un Eric García con una posición bastante adelantada, ¿no?, y en esas triangulaciones un poco junto a Fermín, incluso el propio Frenkie, que no se ve aquí no se ve su número, está detrás del número de Fermín. Y Lamine Yamal, ¿no? Creo que en la segunda parte creo que eso fue determinante, esas combinaciones, ¿no?, en ese sector derecho. Bueno, vemos también los cuatro o los tres mediocentros del Barça, ¿no?, en alturas bastante parecidas, ¿no?, con un Lewandowski un poco más desconectado del juego del Barça, pero bueno, eso es bastante habitual, ¿no? Y bueno, no sé si querías comentar alguna cosa un poco de este mapa de pases, Nori. Sí, a ver, mira, de aquí resulta llamativo y es una yo creo que de las grandes diferencias que está teniendo el Barça en las últimas jornadas, ¿no? Yo creo que el equipo ha mutado muchísimo su manera de atacar y, por ejemplo, que es cierto que fueron pocos minutos, ¿no? Que hay que, como tú dices, ¿no? Siempre son situaciones que hay que cogerlo con pinza, pero la diferencia, por ejemplo, entre Ferran y Marco Rashford, ¿no? Ferran estaba prácticamente como un segunda punta en carril central y Marco Rashford, un jugador que constantemente lo que busca es recibir abierto, ¿no? Yo creo que en cuanto a nivel en cuanto a comportamientos como tal, yo creo que al final Marcus Rashford es el extremo más atípico que tiene el Barcelona ahora mismo y yo creo que no sé hasta qué punto le viene bien a lo que es la naturalidad que venía funcionando durante la temporada anterior, sobre todo, ¿no? Como quiera que sea, al final yo creo que Flick respeta un poco lo que es la naturaleza de sus jugadores, ¿no? Y por eso le da esta libertad a Marcus Rashford para sentirse libre a la hora de, sobre todo, recibir pegado a banda, ¿no? Para esas situaciones de uno contra uno, de armar el pie, de buscar el centro al área, ¿no? Como fue el gol de Lewandowski, por ejemplo. Pero bueno, siempre llama la atención cómo es un jugador que cambia tanto los comportamientos con respecto ya tanto a Rafinha como Ferran. Sí, estoy de acuerdo. Ayer vimos a un Rashford que tuvo, creo que fue al principio del partido, cómo atacó la espalda en esa salida de balón del Barça, cómo generó mucho peligro atacando la espalda. Para mí es un jugador que eso te puede aportar mucho, es decir, esa amenaza al espacio, ¿no?, en esas salidas de balón en la que equipos como el Celta te vienen a buscar arriba, tener amenazas, porque Lewandowski igual no es esa amenaza. No te puede dar esa amenaza cuando juega él, pero Rashford sí te la puede dar. Y también creo que eso le permite también a Lamine igual poder aparecer en zonas interiores, ¿no? Y saber bueno, que si tú quieres asumir un hombre a hombre, pues tienes arriba a Rashford, que es un jugador que con espacios te puede matar, que para mí ahí sí es muy válido para el Barça. Lo que no acaba de entender es en el clásico, ¿no?, ese rol de Rashford ser el jugador que viene a buscar entre líneas, porque Rashford no es eso. O al menos yo lo he visto que ha sufrido bastante en esa situación. Creo que ayer Dani Olmo le da bastante al Barça en salida de balón, es decir, porque al no estar Pedri, tú necesitas igual un jugador, ¿no?, que sea capaz de recibir bajo presión y generarse ese espacio para dar continuidad al juego, ¿no? Y eso Dani Olmo lo puede hacer, para mí es un jugador importante. También estuvo muy bien Valde, creo que estuvo bien en esas en esas salidas de balón en las que el Celta les presionaba arriba, creo que metió varios controles hacia adentro, ¿no? Y superó en conducción algunas veces, que es una alternativa de características de un jugador que el Barça también tiene que utilizar y que ayer utilizó bien, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poco los expected goals, ¿no? Porque fue interesante, porque creo que coincidimos que el Barça
sufrió mucho en la primera parte, que creo que va a ser una llamada un poco de atención, ¿no? De decir, bueno, que hay equipos que con equipos bien trabajados como el Celta, porque Claudio Gelades me parece un entrenador bastante interesante, ¿no? Que pueden encontrar soluciones, que ahora hablaremos de ellas, para esa presión adelantada, ¿no? Pero si vemos las estadísticas del partido en cuanto a ocasiones generadas, yo creo que fue mucho más la sensación que tuvimos de lo que el Celta podía generar que de lo que acabó generando. Porque es que vemos que el Celta generó 0.5 expected goals, ¿no? En la primera parte prácticamente todo, en la segunda parte no generó prácticamente nada, o nada 0,01, ¿no? En cambio, el Barça tuvo 4.12, ¿no? Que son los goles que metió, ¿no? 4 goles. Sobre todo en esa primera parte, ¿no? Creo que el Barça tuvo mucha pegada, es verdad, se encontró también con un penalti, se encontró también pues bueno, con un Rashford que está inspirado de cara a portería, de cara a números, ¿no? Que ese balón que le mete a Lewandowski. Creo que el Celta, para mí, es un equipo que me gusta mucho a nivel ofensivo. Es un equipo que creo que también presiona bastante bien y es valiente presionando arriba, pero creo que es un equipo que defiende bastante mal en bloque bajo. Y me sorprende, porque defienden un 5-4-1. Les he visto un par o tres de partidos esta temporada, porque es un equipo que me gusta mucho a nivel ofensivo. Creo que tienen buenas ideas, tienen buenos movimientos opuestos en la última línea. Es decir, pues Borja Iglesias viene en apoyo y los mediapuntas rompen el espacio. Lo tienen muy bien trabajado. Me gusta la función que le dan a los carrileros, ¿no? Que ahora hablaremos de ellos. Pero es que a nivel defensivo es un equipo que en ese bloque bajo sufre mucho, porque defienden por acumulación, pero no defienden bien en su campo propio. Al final, defendiendo en un 5-4-1, ostras, tú eres un equipo que te generarán poco. Y ayer el Barça consiguió generarle, sin necesidad de estar súper fino, el Barça y no echando de menos a jugadores del perfil de Pedri o del propio Rafinha, el Barça tuvo mucha pegada y le generó bastante a un Celta que en bloque bajo no acaba de encontrarse. Sí, Ruchi, sobre todo yo creo que también viene un poco marcado por los quienes, ¿no? Al final yo creo que Marcos Alonso a esta altura de su carrera no es un defensor fiable del área y Stafford tampoco me parece, ¿no? Es cierto que en el otro costado sea Manu Fernández o el jugador que ponga, ¿no? Al final yo creo que es una defensa del área que a nivel de calidad yo creo que va justita, ¿no? Por eso yo creo que también un poco Girardi suele ser un equipo valiente que trata de evitar este tipo de situaciones, ¿no? Luego es verdad que si vas a enfrentarte a un Fútbol Club Barcelona con la capacidad que tiene para manejarte el balón, con la calidad individual que tiene, la propia dinámica de juego te va a meter a defender tu propia área, ¿no? Pero yo creo que Girardi como tal, por diseño lo repele un poco a este tipo de situaciones, ¿no? Y yo creo que es lógico, ¿no? Porque incluso me quedo mucho con la figura de Stafford, ¿no? Porque al final yo creo que a nivel visual puede que sea un jugador que lo ves a la primera día, no, este debe ser un central muy poderoso en lo que es la defensa del área, pero luego no, luego me parece todo lo contrario, ¿no? Yo creo que se maneja mejor en otro tipo de registros con metros más a sus espaldas, ¿no? Y luego que también el tema, yo creo que no es menor, sobre todo el Fútbol Club Barcelona de Hansi Flick, ¿no? Creo que los equipos de Hansi Flick, si algo tienen, es mecanismo para dañarte en su propia área, ¿no? En la zona de finalización. Yo creo que ahí me parece que es un equipo que trabaja muy bien, que Hansi Flick lo trabaja muy bien, yo lo trabajaba muy bien en el Bayern, incluso estando un poco desnaturalizado, como me parece que está, ¿no? Como te decía, ¿no? Con la utilización de ese perfil de Rafa, que te está dando mucho en cuanto a lo individual, pero como que termina un poco desnaturalizando lo que era este equipo, ¿no? Eso sí, la presencia de Dani Olmo y Fermín juntos, yo creo que te da ese plus te dan ese plus que por otra parte te está quitando Rafa en lo que es atacar el área, ¿no? ¿Por qué? Porque Lamine Yamal sabemos que no te va a atacar el área. Y para Hansi siempre ha sido fundamental el tema de al menos el otro extremo, ya sea Rafinha, ya sea Ferran, que sean jugadores que carguen bien área, ¿no? Y tener, por ejemplo, en este partido, que es muy contextual, ¿no? Por la baja de Pedri, por la baja de Cazador, pero tener en este partido a Dani Olmo y a Fermín son dos jugadores que desde segunda línea también te cargan muy bien el área, ¿no? Entonces, ahí como que, al menos en cuanto a números, quizás no en cuanto a dinámica, ¿no? Pero en cuanto a números, al menos te va compensando un poco lo que te está quitando ahora de jugar
con dos extremos bien abiertos y con dos extremos que no te saben cargar el área como tal, ¿no? Pero nada, yo voy un poco por ahí, ¿no? Yo creo que lo que te decía al principio, ¿no? El Celta al final terminó jugando el partido que el rival lo obligó a jugar, ¿no? Porque si fuera por Giraldo, yo creo que, como te decía, repelen bastante ese tipo de situaciones de defensa del área. Eso es. Nori, vamos a comentar un tema porque yo lo he comentado muchísimo en mi Twitter personal y creo que, mira, lo dijo Guardiola en una entrevista, ¿no? Dijo, mira, el Barça está, la presión que está haciendo me parece fantástica, la tienen bien trabajada, sincronizada, sobre todo la temporada pasada, esta temporada han tenido más problemas, evidentemente, pero decía lo del tema de que, pero los equipos le van a empezar a encontrar soluciones y lo puse también en un tuit. Creo que un entrenador que está, no hace falta decir nombres, pero que está en Premier League me dijo, la presión alta del Barça está muy bien, pero en parte es porque los rivales no están sabiendo atacarlo, ¿no? Y me dijo, en el momento que los rivales empiecen a trabajarlo y a encontrar soluciones, digo, el Barça puede sufrir. Y creo que lo estamos empezando a ver. Es verdad que estoy de acuerdo con Hansi Flick en que han empeorado muchas cosas a nivel de los primeros saltos, ¿no? Que luego hablaremos de ellos. Eh, pero es verdad que los equipos también están encontrando soluciones para atacar esa última línea. Y una de las soluciones que han encontrado, que para mí es determinante, son los jugadores a pierna cambiada por fuera. Es decir, en este caso fue Sergio Carreira, ¿no? Que me pareció no lo había visto muy a menudo y me pareció un jugador súper interesante jugando a ese perfil cambiado. Y fijaros cómo Lamine Yamal ha saltado ahí a Marcos Alonso. Fijaros en la altura, para ser un carrilero, normalmente, ¿no? Ya cuando juegas con tres centrales, el carrilero sí que está en una altura más alta, pero los equipos lo que se están haciendo al Barça es, bueno, tú quieres saltarme con los laterales, sáltame, pero que sea un salto muy largo, ¿no? Porque claro, al ser un salto tan largo, los laterales tienen que hacer un esfuerzo grande y aparte igual puedes dar un poco más de tiempo y espacio, ¿no? A ese carrilero para que pueda pensar, ¿no? Y tener ese tiempo para jugar ese pase. Cuando eres un jugador a pierna cambiada, es que se te abre todo el campo. Yo que alguna vez he jugado siendo zurdo de lateral derecho, es algo en lo que me siento cómodo recibiendo este tipo de balón, porque tú recibes, haces el control hacia adentro y tienes, fijaros, el espacio donde está el árbitro, ¿no? El espacio que hay en el centro del campo para encontrar un pase ahí. O sea, es que es... Ahora, si fuera un jugador a pierna natural, sería todo mucho más difícil. Pongo otro ejemplo, porque en el sector izquierdo pasó lo mismo. En ese caso, Mingueza, que es un jugador, lo conocemos, diestro, pero bueno, que puede jugar con su zurda. Y yo creo que lo hizo expresamente, yo creo que era una cosa trabajada, que Mingueza muchas veces hacía el control hacia adentro, intentaba jugar con izquierda. Fijaros en este caso, como Valde le salta y como Mingueza tiene una línea de pase abierta totalmente, no sé si ese es Borja Iglesias o si Borja está en el otro lado. Bueno, pero tiene una línea de pase directa, vamos a poner con el delantero centro. Fijaros también la posición de Frenkie de Jong, que también te quería preguntar, ¿no? Aparte de esto de los carrileros en este caso, porque el Celta juega con carrileros, pero yo he visto al Bayern hacérselo con los extremos. El Elche vi algún rato, pero también me comentaron que también lo hizo, ¿no? Lo de colocar los laterales a pierna cambiada. Creo que es una solución que los equipos ya están empezando a utilizar porque les da esa alternativa para superar esa presión. Y te quería preguntar también por el rol de Frenkie, ¿no? A mí me sorprendió un poco su posición. No sé si fue una idea para evitar de jugar en fuera de juego que le hizo el Rayo, ¿no? Con Íñigo Pérez. No sé si a qué respondía un poco. Yo creo, y eso lo hemos hablado, Nori, contigo, que para mí, para poder hacer bien la línea, el Barça es determinante que su mediocentro se acabe hundiendo en algún momento y compensando, porque si no son distancias demasiado largas para una línea de cuatro, para estar saltando continuamente. Y bueno, te quería preguntar un poco por eso, por los laterales tenemos a pierna cambiada y por el rol un poco de Frenkie ayer. Sí, a ver, yo creo que en primer lugar, sobre todo en esta imagen, y vimos esta misma secuencia idéntica, la vimos 2-3 veces, que es decir, que no fue algo puntual, algo casual que estamos captando en esta imagen, sino algo que se repitió constantemente. Yo creo que sobre todo a nivel sobre todo en los 20-25 primeros minutos iniciales, a nivel de coordinación y de tirar la línea, creo que fueron de los peores minutos que ha jugado el Barça esta temporada, ¿no? Y eso que el Barça esta temporada no ha estado de todo fino, ¿no?
¿En qué sentido? Yo creo que es un equipo que venía o viene con la confianza muy tocada en este tipo de situaciones, ¿no? A la hora de tirar la línea, yo creo que no se lo estaba creyendo de todo bien. Y, por ejemplo, en este tipo de situaciones vemos comportamientos con Frenkie que yo creo que no son atípicos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que Frenkie o medio centro de turno termina muchas veces, lo que tú dices, ¿no? Hundiéndose en esa última línea para eso mismo, ¿no? Para compensar y sobre todo esa distancia intervalo, porque el Barça, sobre todo, hace que los centrales vayan muy, muy lejos. Una vez salta el lateral, el central corre la línea y persigue al siguiente, ¿no? Es decir, no mantiene la posición y alguien tiene que estar ahí, ¿no? Para poder compensar un poco, ¿no? Y lo suelen hacer con los mediocentros. Pero ¿qué pasa? Pero que en este partido yo creo que a nivel de coordinación el equipo estuvo muy, 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 muy flojo en ese primer tiempo, ¿no? Yo creo que también tiene mucho que ver con el tema de lo que se viene hablando en las últimas semanas, la confianza, como quiera que sea, al final esto termina afectando un poco la viabilidad del plan, ¿no? Porque al final yo creo que también tiene mucho de mental, mucho de creérselo. Incluso me parece que el cambio en el segundo tiempo viene más por lo mental que por cualquier reajuste que pudo hacer Flick, ¿no? A mí el segundo tiempo me pareció de lo mejor que ha jugado el Barça este año sin balón, y me parece que viene sobre todo por el tema mental, ¿no? Luego, Ruchi, yo creo que sobre todo hay dos aspectos fundamentales aquí en el tema que tú mencionas de los jugadores a pierna cambiada, ¿no? Yo creo que sí, que esa línea de pases te termina abriendo muchísimo, pero sobre todo yo creo que en el sector izquierdo Valde sufre bastante más que en el sector derecho, ¿no? Aquí vemos Valde es un jugador que suele defender o saltar o replegar o tirar la línea más bien por impulso y por pierna que por digamos que por un tema cerebral como tal, ¿no? Y entonces muchas veces termina abriendo demasiado lo que es líneas de pase, no escoge bien qué ángulos es que tiene que tapar, no mira hacia atrás a ver qué es lo que está ocurriendo atrás suyo, porque si puedes poner la primera imagen con Eric García saltando, creo que se nota un poco la diferencia, ¿no? Aquí en este tipo de situaciones yo creo que Eric salta haciéndolo bien, ¿no? Tapando. Si te van a jugar dentro, que te jueguen dentro, ¿no? Pero incluso creo que la otra, ¿no? Pero sí, perdona. Sí, es que son muy... este es otro ejemplo que tenía, porque son situaciones, fijaros, similares. una situación parecida, un poco más arriba, pero es esta, perdón. Exacto, yo creo que ahí el salto de Eri dentro de lo que cabe está tapando desde afuera, porque como quiera que sea, es muy difícil a pierna cambiada encontrarlo de afuera. Y entonces yo creo que ahí falta la lectura también por parte de Araujo, por parte de los de atrás, para entender esto también, ¿no? Y yo creo que pasa un poco por ahí, ¿no? Por lo mental, ¿no? Porque esta es una situación que la temporada pasada se daba bien, pero en el sentido de que quizás Araujo no iba sobre el lateral, y quizás que terminaba protegiendo un poco más la zona, ¿no? En el sentido de que yo sé que mi jugador adelante saltó, pero saltó tapando una línea de pase. Yo sé que no saltó por saltar, ¿no? Que es lo que ocurre muchas veces por izquierda y por donde termina un poco el descontrol, ¿no? Y luego la clave de todo me parece también que en la defensa, esos apoyos que como tú dices, ¿no? Al final los rivales le han encontrado ese camino, esa ruta, pero una vez se la encuentran, yo creo que hay que proteger bien esos apoyos, hay que defenderlo bien. El rival no se te puede girar. Ayer vimos a Borja Iglesias girarse un montón de veces, aguantar el balón un montón de veces, dejar de cara a los compañeros. Es decir, como quiera que sea, también pasa un poco por el tema individual y por el tema mental de estar más concentrado y hacer las cosas digamos que con el nivel de convicción que lo hacían la temporada pasada, ¿no? Que yo creo que no lo terminan haciendo. Y luego este tema del centro delantero, ¿no? Que por X y por Y, esta temporada, yo creo que desde el final de la temporada anterior, ¿no? Entiendo yo, suponiendo, no estoy en la cabeza de Flick, que lo empezó a hacer un poco por al final, al ser un equipo que está encontrando tanta facilidad para el gol, yo creo que al final como que se dejan ir un poco más, ¿no? Y entienden que tenerlo al centro delantero suelto, por así llamarlo, ¿no? Desentendiéndose un poco, también como que le da un plus a lo que una vez terminan robando el balón, ¿no? Pero el año pasado vimos un Lewandowski, un Ferran, que sobre todo protegiendo esas posibles conexiones, por ejemplo, el jugador que está marcando Frenkie de Jong en esta situación, quizás la temporada pasada el que iba era Lewandowski, ¿no? Y Frenkie de Jong se ubicaba en una situación más de intermedia, barriendo esa zona central, y sí el Barça lograba robar muchísimos balones, ¿no? Pero
esta temporada no estamos viendo esos esfuerzos de los centrodelanteros, de los puntas, y no hay reajuste prácticamente, ¿no? Prácticamente una vez se decide ir hacia adelante, todo el mundo busca con quién emparejarse y hay muy poco reajuste, ¿no? Entonces, al final, le sumas eso, ¿no? Le sumas la poca capacidad de reajuste que está teniendo el equipo, más la poca convicción que está teniendo a la hora de ir al duelo, al final el resultado que te da es que los rivales están encontrando muy fácil cómo romperte la presión. Mira, Nori, te voy a poner otro ejemplo de Mingueza, de lo que comentaba, ¿no? Que fijaros cómo Mingueza es el jugador que tiene el balón, al final acaba haciendo el control hacia adentro y ahí, no recuerdo, creo que no acaba controlando Borja Iglesias este balón, pero fijaros que no están fuera de juego, o sea que en esa acción Pau Cubarsí lo rompe, Araujo no está coordinado con Cubarsí y que al final hay bastantes situaciones que yo lo que veo es decir, que dependes mucho del rival. Si el rival te lo hace bien, o sea, no dependes de ti, dependes un poco del rival, ¿no? Entonces, en esta situación, Mínguez hace el control hacia adentro y se le abre ese ángulo directo a Borja Iglesias, que se lo hace bien. Dime, Nori. Eso mismo, que al final quizás los expected goal del Celta fueron 0.50 porque fallaron 30 situaciones Claro. de control frente a la portería, ¿no? Al final no terminan sumando, ¿no? Pero al final es lo que tú dices, al final cada balón que progresaba el Celta te da la sensación de que te podían hacer daño. Claro, mira, yo, para hablar de la presión del Barça, yo lo quiero dividir de tres formas. A ver qué te parece a ti, Nori. Yo valoraría tres opciones. Primero, porque a mí me han preguntado mucho, ¿tú seguirías haciendo lo que hace el Barça de Flick, que es lo de la línea adelantada y tal? Primero, a mí me gusta. O sea, creo que me gusta ver a equipos valientes y que lo hacen. Y a mí, yo me siento, que al final nos estamos olvidando un poco de esto en el fútbol moderno. Yo me siento a ver el Barça y sé que voy a ver un partido y lo voy a disfrutar. Sé que va a ser igual un partido de 3-5, de 2-4, de 3-3 contra el Brujas, de partidos que el espectador neutro se va a divertir, ¿no? Y eso yo ya lo aprecio de un entrenador. ¿Vale? Eso es lo primero. Lo segundo, claro, si hablamos de un tema más competitivo, al final aquí esto es la élite y hay que ganar, evidentemente, lo entiendo, ¿no? Entonces, también pienso que creo que el Barça tiene ciertos jugadores que tampoco te puedes permitir defender en un bloque bajo, porque claro, no, vemos el Arsenal que te defiende en un bloque bajo y bueno, son animales, pero claro, es que el Barça tiene en el centro del campo, tiene a Dani Olmo, tiene a Pedri, tiene a Fermín, tiene a Frenkie de Jong, es que estamos hablando que si estos jugadores te tienen que defender un bloque bajo, vas a sufrir. Al final vas a sufrir. Sí que vea que, bueno, pues igual tienes a Araujo ahí que te puede ayudar, pero si tus centrales también son Eric García y Pau Cubarsí, pues también vas a sufrir, puede que sufras un poco más en área. Entonces, claro, hay que entender el perfil de jugadores, que son jugadores fantásticos en otras fases del juego, ¿eh? Vamos a entenderlo bien. Que igual el plan pasa por reajustarlo, por matizarlo, no ese plan, pero yo sigo estando de acuerdo en que el Barça siga presionando alto y siga buscando. Entonces, yo diferenciaría tres opciones. Para mí, en estas situaciones, como la que mostramos en imagen, creo que esa es una acción que empieza el portero Radu, que acaba jugando con Marcos Alonso. Marcos Alonso acaba jugando fuera, ¿no? Y creo que el Barça está más o menos bien colocado, ¿no? Al final se acaba dando esa situación de que acaban encontrando ese pase dentro, ese apoyo de Borja Iglesias. Pues es una situación, como has dicho tú, que el Barça creo que tiene que asumir. Igual, ahí con un poquito de Fermín, un poquito más a derecha para tapar esa línea de pase, igual con un salto un poquito más ¿cómo te diría? De fuera, no, de dentro a fuera, de Eric, ¿no? Igual, ya consigues tapar ese pase. Y esa no es para mí, el problema no viene ahí. Creo que la primera opción, que es cuando no te están girando, es decir, que el balón está en lado fuerte, ahí el Barça creo que debe seguir siendo un equipo muy presionante. Y aquí creo que simplemente es eso, acabar ganando el duelo, hacer una falta si toca, ¿no? Que decir, bueno, me han encontrado, porque aquí lo hacen bien, si Garreira encuentra dentro a Borja, tal, pues ahí saltar, hacer una falta y ya está, se acabó, ¿no? O intentar robar ese balón, ¿no? Estar bien en duelos, que evidentemente también es un tema importante. O otra cosa que la hemos hablado, el primer salto de los extremos que sea un poco mejor, es decir, que lleguen un poco más a tiempo, que igual hagan un poco esa curva, ¿no?
estamos hablando del mismo plan, pero matizarlo. Pequeños detalles micro, ¿no? Que te pueden llevar a robar el balón. Yo creo que el Barça, cuando está en lado fuerte, tiene que seguir presionando. Ahora, segunda opción, te están girando el juego, ¿vale? Te están girando. Es decir, tú ya has saltado, vamos a poner con un lateral, y resulta que el equipo rival es capaz de encontrarte, de girarte a través de los centrales o a través del portero por delante, perdón, por detrás, un poco de tu línea ofensiva. Es decir, te están girando por fuera. Bueno, ahí vamos a ver, ¿no? Es decir, esa para mí es la segunda opción, que ahí yo creo que el Barça tiene que decidir de decir, ¿seguimos saltando con el lateral en el lado contrario o no? Porque en el lado fuerte es relativamente sencillo, porque el equipo está junto en ese sector de balón, ¿no? Para hacer esa presión. Pero me están girando, ¿le da tiempo a mi línea defensiva para recorrer todo eso y a mi lateral para tener que saltar tan lejos? O igual es mejor de decir, en estas situaciones, decir, sí, podemos recorrer esa distancia, saltamos, pero si vemos que ya llegamos tarde, ya nos protegemos. Es decir, que el extremo de turno vea que, ostras, mi lateral ya no llega, le pilla lejos, pues en vez de saltar al central, retrocedo o salto al central y reajusto. Y decir, veo que el lateral ya no llega, pues me pego esa carrera, que eso Rafinha lo hace, por cierto, la mini Rashford menos, pero Rafinha lo hace, de reajustarme y decirme, yo me pego esa carrera y recupero con el carrilero. ¿No? En ese caso ayer. Es decir, en esta situación número 2, que el Barça pueda decidir y decir, a veces sí, sigo saltando, a veces no. Eso no quiere decir que me hunda, ¿eh? Simplemente me reajusto un poco para que a la que pueda vuelvo a saltar. Es decir, a la que me he reorganizado el equipo tal, me espero un poco y a la que pueda, que dan otro pase atrás o tal, volvemos a saltar y volvemos a saltar compactos. Y ahí ya el equipo, para mí es muy importante también lo del tema de que se meta un medio centro, porque al final las distancias van a ser menores para los laterales. Y la última que te quería comentar, que es la tercera, que para mí sí que yo lo veo casi como un problema grande del Barça que no ha solucionado y que o le pone solución, o creo que eso sí que va a ser un problema grande, es cuando te juegan dentro de tu estructura. Es decir, cuando te giran por dentro de tu estructura, ahí sí que tienes un problema grande. Ahí sí que si continúas saltando, es imposible. Fijaros en esta, porque se lo leía también a un analista que le tengo mucho respeto porque he aprendido mucho con él en Twitter, que se llama Mella Amador, que bueno, que la gente lo siga porque tuitea en inglés, pero es fantástico. Y él ya lo decía hace unos meses, decía que el Barça tiene un problema en bloque medio, incluso bloque bajo, que sus extremos no cierran dentro. Y ahí lo vemos en el caso de Rashford. Esta no es una acción que le pilla arriba, no. Es una acción que si te la ves 5 o 10 segundos antes, el tío va andando para hacer este esfuerzo. No hace este esfuerzo. Pero claro, esto le puede suponer al Barça un problema. Porque si aquí Rashford se cierra 3 metros para atrás, ya ahí te tienen que girar por fuera de tu estructura o un balón por arriba, que le da tiempo a tu lateral a saltar. Pero si te lo hacen por dentro, aquí, mirar Valde. Valde está preparado para saltar. Pero claro, es un pase de Marcos Alonso por abajo que llega al carrilero y ahí ya está. Fijaros la línea defensiva. Se ve poco aquí, se ve un poco mal, pero fijaros en dónde está Araujo, fijaros en dónde está Cubarsí. Es que no les da tiempo. Es que no les da tiempo. ¿Sabes? Y son esfuerzos muy grandes. Y luego, si se te empiezan a lesionar jugadores, te preguntas, ostras, ¿qué está pasando? Claro, es que si no hacemos bien lo de arriba, al final hay jugadores que están haciendo sobreesfuerzos. Y ahí creo que sí que el Barça o habla con los extremos para que se protejan mucho más en este tipo de situaciones, o simplemente le pide a los laterales que ya no salten en esas situaciones y ahí nos reajustamos, cerramos dentro, bajamos, nos hundimos un poco. Pero creo que en esas situaciones son muy peligrosas cuando te giran por dentro de tu estructura y ya te filtran al lado contrario lo de seguir saltando. Entonces, yo lo he dividido en estas 3 opciones. Creo que la gente se puede imaginar un poco lo que son esas situaciones. Y quería preguntar un poco tu opinión, si lo ves un poco así y cómo crees que el Barça puede matizar este tipo de situaciones. No, sí, Ruchi, completamente de acuerdo. Y además, yo creo que al final
también un poco lo que tú venías contando. Al final es la esencia del equipo como tal, ¿no? Al final reestructurar todo ahora y abandonar un poco su idea también yo creo que es un poco ir en contra de la naturaleza propia del equipo, ¿no? De lo que fuiste creando poco a poco, ¿no? Yo creo que también aquí también se han dado circunstancias que como quiera que sea marcan mucho lo que está sucediendo, ¿no? La primera para mí es que por el sector izquierdo se juntaron los dos jugadores más despistados en la fase sin balón, que es Alejandro Valde y Marcus Rashford. Porque, por ejemplo, yo le pongo un ejercicio a la gente de que vean la diferencia cuando el rival gira a Barça de derecha a izquierda con Alejandro Valde y cuando lo gira con Gerard Martín. Gerard Martín esa vigilancia la hace muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque es un jugador que quizás a nivel digamos que de intuición entiende mucho mejor hacia dónde va a ir el balón. Yo creo que se prepara mucho mejor para ese tipo de situaciones, ¿no? Y luego está lo que tú comentas, que Alejandro Valde por equipo Y, cada vez que le giran, salta. Cada vez que le giran, salta. Koundé por derecha no lo hace, Eric García no lo hace, Gerard Martín no lo hace, pero Alejandro Valde sí. Yo creo que al final un poco también es la esencia de él como jugador, esa agresividad como tal, pero es lo que tú dices, ¿no? Yo creo que al final hay cosas ahí que son matizables, ¿no? Yo creo que al final quizás con la adrenalina que termina jugando muchas veces le juega en contra, ¿no? Y si para cómo se junta por ese costado con Marcus Rashford, que es lo que tú dices, ¿no? A nivel de ayuda, no es... Yo incluso no creo ni que sea un tema de esfuerzo, creo que es un tema de intuición pura y dura, ¿no? Que no las huele, no huele ese tipo de situaciones, no tiene esa capacidad para activarse rápido, para entender dónde puede estar la grieta. Yo creo que Marcus Rashford ve el fútbol a su manera, quizás nunca se le ha exigido, digamos que un nivel de interpretación tan grande como se le está exigiendo ahora en lo que es la fase sin balón, y le cuesta muchísimo, ¿no? Pero entonces se ha juntado estos dos factores que me parece que han dado el traste para lo que hemos visto en estas últimas semanas, ¿no? Luego yo creo que hay algo que me parece fundamental y es que hay que dividir en lo que es bloque alto a presión y lo que es conjugarlo con el tema de la línea alta, ¿no? El Barcelona, por ejemplo, en el segundo tiempo defendió en bloque alto, tiró la línea a mitad del campo como lo hace siempre, pero no presionó. No presionó o presionó de manera inteligente, presionó simplemente cuando veía una presión, cuando veía un salto muy claro, ¿no? Pero la mayoría de las ocasiones lo que hizo tratar de mantener el bloque, tratar de cerrar dentro para esto mismo, ¿no? Para que no pase esta situación que estamos viendo ahora, de que el Celta lo encontrara por dentro, para que la posesiones de los rivales no fueran tan sencillas, que romper la presión al Barça no fuera tan sencilla, porque al final una cosa está clara, si tu primera línea de presión no sabe saltar, entonces no salte, porque a la primera que cae un mal salto se empieza a desajustar todo y luego vienen los problemas que vienen, ¿no? Entonces la idea a mí me pareció muy inteligente por parte de Hansi, incluso me parece la segunda mitad mejor jugada de Barcelona en lo que va de temporada. Luego, como te decía, tengo mis contradicciones en el tema del ataque posicional, sobre todo con la utilización de los extremos y demás, pero bueno, ese es otro debate. Lo que es en la zona, en lo que es la fase sin balón, a mí me pareció la mejor segunda mitad que ha jugado Barcelona esta temporada, por el simple hecho de que no se estaba a presionar, simplemente. Si es de Delta que se está a presionar es un problema, no saltamos a presionar. Y no saltar a presionar no significa renunciar a tirar la línea alta. De hecho, Barcelona tiró la línea en el segundo tiempo de manera perfecta, recordando los viejos tiempos de la temporada anterior. ¿Por qué? Porque adelante no había esos desajustes, no había que la última línea no tenía que darle un salto extra de más, no había que digamos que hacer movimientos extremadamente raros, reajustes extremadamente raros, porque estaba el bloque compacto, estaba todo el mundo cerrando carriles interiores. Se lleva el balón muchas veces a los costados, que esto me parece una de las claves y que en Barcelona esto lo hace muy bien con Hansi Flick, porque no es lo mismo cuando el poseedor incluso esté desprotegido, esté con balón libre, pero no es lo mismo cuando el poseedor está en un costado, en carril exterior, que todos los integrantes de la última línea están mirando al poseedor, están mirando el balón y están referenciando a jugadores que tienen que perseguir a la espalda del compañero, que tienen que proteger a cuando el poseedor está en carril central, que por ejemplo Valde está de espalda prácticamente al balón y no sabe lo que están corriendo a su espalda, ¿no? Hay situaciones ahí que al Barça le cuesta más en carriles centrales, ¿no? Pero en carriles exteriores lo hacen muy bien y por eso al final compactar el bloque como hicieron en el segundo tiempo, quizás renunciar a ciertos saltos, ellos lo asumen de manera natural. ¿Por qué? Porque si el balón va afuera, ellos saben que ellos tienen bien trabajado cómo tirar la línea en ese tipo de situaciones donde el rival no lo ha girado, donde el rival no lo ha penetrado esa zona interior para después girarlo. Es decir, se dan
ciertas situaciones que ellos tienen controlado. ¿Qué pasa? Que asumir que tú no puedes llegarle a todo, que no puedes robar en todo, está bien, al final es lo lógico, al final prácticamente lo ilógico es pensar que tú en cada salto vas a robar, que tú en cada situación que decidas ir a presionar vas a robar, que en cada situación vas a forzar una pérdida. Eso prácticamente es inasumible. Si vas a presionar, tienes que hacerlo de manera inteligente, tienes que sembrar unas bases primero, que para mí parten por ahí, ¿no? Por ese segundo tiempo que vimos contra el Celta, ¿no? Tratar de estar primero compacto y después de estar compacto vemos cómo saltamos. Ya después vemos cómo saltamos. Hacemos los recorridos afuera hacia adentro. Vimos incluso un Lamine dando mejores saltos. Vimos un Lewandowski que también es muy inteligente en ese tipo de situaciones. Pero primero lo primero. Primero vamos a estar tranquilos, vamos a compactarnos y luego vamos a ver cómo saltamos. Porque al final lo que no puede pasar es lo que ha venido pasando en los últimos 3, 4 partidos y medio, donde todo el mundo saltaba la primera, todo el mundo saltaba sin sentido, saltaban sin hacer una buena trayectoria, saltaban sin mirar lo que estaba ocurriendo a su espalda, y cada salto se convertía en un problema, ¿no? Y luego, al final, eso desencadena no solo errores estructurales, no solo errores en lo que es la fase sin balón como tal, sino también en la confianza, porque al final, como quiera que sea, saltas una vez, saltas 2 veces y ves que no lo haces mal, a la tercera dices, ¿qué está pasando? Y al final, como quiera que sea, también es una parte fundamental de este deporte, la parte emocional, ¿no? Soy optimista, Ruchi, soy optimista con lo que vi en el segundo tiempo. Vamos a ver si el equipo entendió un poco mejor y es capaz de alargar este tipo de secuencias. Vamos a ver si también no es un tema de que el Celta también le faltó bien en el segundo tiempo, que puede pasar, pero también la parte positiva es que el Celta es un equipo con recursos a la hora de manejar el balón en sus primeros pases, ¿no? Que como quiera que sea, puede que esté cansado, pero también es un equipo que con recursos, porque Girardi le da muchísimos recursos al equipo en ese tipo de situaciones, ¿no? Y yo creo que poniéndolo todo dentro de una balanza, yo creo que da para ser más positivo que negativo, para ser más optimista que pesimista, al menos lo que vimos en el segundo tiempo. Sí, Nori, ya para cerrar, me quedo con varias cosas de las que has comentado. Primero, creo que fue una prueba interesante para el Barça de cara a la Champions, porque el Celta, dentro de lo que es la Liga Española, es uno de los equipos más interesantes a nivel ofensivo y con más recursos. Ya como he dicho, Claudio Celades es un entrenador que me gusta bastante, y creo que la primera parte es un aviso para lo que puede encontrarse un poco también el Barça a nivel de Champions League, ya en eliminatorios más complicados, o para los partidos grandes también en la Liga Española, que también está muy disputada, ¿no? Entonces, lo has comentado tú, al final, encontrar los momentos para poder saltar, que las distancias sean más cortas entre jugadores para que esa presión pueda ser más efectiva, sobre todo que no te giren por dentro, porque eso te puede matar, ¿no? Como lo vemos en este caso, porque una vez ya te filtran dentro, si tú sigues saltando, ahí es que tienes muchos problemas. Al final, ajustar, cerrarse más dentro, y que en ese caso que acabe saltando solo con la opción 1 y 2 que yo he dicho, es decir, cuando el balón está al lado fuerte, ¿no? O cuando te giran por detrás de tu estructura, que te da tiempo un poco a bascular, y que no lo hagan por dentro. Yo creo que responde un poco a eso lo que seguramente buscó el Barça en el segundo tiempo. Como he dicho, yo no creo que haya que moverse un poco de la esencia. Le han criticado mucho a Hansi Flick. Bueno, la gente puede hablar. Yo creo que tampoco el Barça no tiene perfil de jugadores para hundirse como lo hacen algunos de los equipos, ¿no? en la élite. Dime, Nori. No, y que también yo entiendo el fútbol también desde la parte emocional y desde la parte mental, ¿no? Yo creo que al final pedirle a estos jugadores que se queden un pasito atrás es como pedirle a estos jugadores que no sé hasta qué punto puede terminar afectando su esencia, lo que ellos sienten y lo que ellos han conseguido, ¿no? Y entonces, a mí entiendo la parte de matizar, entiendo la parte de ser un poquito más inteligente, pero creo que es compatible una cosa con la otra, ¿no? Y como te decía, yo creo que al final el tema mental es fundamental, y el Barcelona se entiende de esa agresividad. Lo que pasa es que tiene que ser una agresividad con cabeza, ¿no? No lo que veníamos viendo anteriormente. Sí, y mira, yo por ejemplo ahora que estuve viendo un poco al Bayern, claro, es que tú piensas, por ejemplo, el Bayern ahora es un equipo que también, sí tiene que defender en un bloque medio más bajo, en un 5-4-1, lo hace, ¿no? Pero tiene, por ejemplo, las alternativas de decir, a veces mete a Kimmich en el intervalo central lateral, o hace bajar a Luis Díaz, ¿no? Prácticamente como un extremo, ¿no? Que prácticamente se hunde, ¿no? Pero en el Barça me cuesta más verlo eso. Pedirle a Lamine, por ejemplo, que se hunda, pedirle a Rashford
que segunda como extremo y hacer una línea de 5, no lo veo. Rafinha igual lo podría hacer, pero evidentemente igual lo pierdes luego para esa transición. Pedirle igual a Frenkie de Jong, que es un jugador que a nivel defensivo en bloque bajo se despista a menudo, ¿no? Pedirle eso. A Pedri, pedirle que segunda, no lo acabo de ver. Defensa de área, son jugadores que te acaban de servir, no realmente. Eric García, Pau Cubarsí son centrales para defender con la línea arriba, adelantada, para tener el balón. Entonces, claro, tienes que ver tú también un poco. Valde, lo mismo, es un jugador que defendiendo en área propia también coincidimos que se despista bastante, ¿no? Entonces, claro, igual es mejor con este tipo de jugadores, mejor defender más arriba y ajustarlo. Sí, no, y que no piense que lo estamos diciendo nosotros, que Valde se despista, ¿no? Incluso la entrevista que dio Íñigo Martínez a principio de temporada, cuando le preguntaron por el Barça y la línea defensiva, ya estando en el Al Nassr, que donde ficha, él lo dijo, ¿no? Al final yo era un poco líder también, sobre todo con la figura de Valde, ¿no? Porque Valde es un poco despistado, un poco que a veces como que va a su bola, ¿no? Al final los propios jugadores lo saben, ¿no? Entonces, Claro, sí, sí, hay que conocer también a cada uno de tus jugadores. Valde, evidentemente, todos lo conocemos, tiene grandes cualidades, pero bueno, a nivel defensivo, pues tiende a desconectar a veces, ¿no? Y tiende a. Entonces, claro, hay que tener en cuenta los perfiles que tienes también, que a la gente le gustaría igual también en algún. Porque un poco es una tendencia del fútbol moderno, coincidimos, ¿no? Y que los equipos se encierren un poco más atrás en ciertos momentos, ¿no? Y que digan, pues ahora me pongo en un bloque medio bajo en ese 5-4-1, que ahora está muy de moda, porque lo hacen muchísimos equipos, lo hace el Bayern, incluso hace poco lo vimos también en el City en algún momento defender en ese prácticamente 5-4-1, ¿no? Pero que el Barça no sé si lo acabo viendo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente creo que hay que matizar un poco el plan, hay que añadirle detalles así también un poco micros, detalles de decir que no me jueguen por dentro, pedirle igual esos esfuerzos a los extremos de que se cierren dentro, al menos, no decir, mira, que no nos giren por dentro, que que nos giren por fuera, gestionar esos saltos. Bueno, son detalles que estoy seguro que Hansi Flick los va a trabajar y que bueno, creo que al Barça, para mí, si me preguntas, si no lo matiza, evidentemente no veo al Barça. Pero si los matiza, sí que veo al Barça pudiendo disputar eliminatorias de Champions, estando al máximo nivel. Yo ahora mismo, si me preguntas, no lo veo igual para candidato a la Champions. Veo a equipos como el Arsenal, el Bayern más fuertes, sobre todo estos dos. Pero bueno, creo que matizando este plan, el Barça tiene muchísima pegada arriba y lo demostró, por ejemplo, el año pasado contra el Inter de Milán, que a nivel defensivo creo que el Barça no acabó de estar bien, pero es que tiene una pegada con jugadores como Lewandowski, como Rafinha, como Lamine, que es que en cualquier momento te levantan el partido, y fue el caso de este último partido con el Celta. Así que nada, ya Nori, para cerrar, si quieres comentar algo, si no lo dejamos aquí. Ha sido muy, muy interesante hablar de este partido, que dejó muchos detalles interesantes, y nada, invitamos a la gente a suscribirse a nuestro canal en YouTube, que vamos a ir colgando análisis de equipos, análisis también de partidos como este, también charlas. Hace pocos días tuvimos a Jesús Pérez, entrenador asistente de PSG, de Chelsea, de Tottenham, que nos contó, ahora en la selección de Estados Unidos, que nos contó detalles muy interesantes sobre el rol de segundo entrenador. Él ha estado muchos años junto a Mauricio Pochettino, la verdad, una charla que está en nuestra plataforma para suscriptores, para miembros, que recomendamos muchísimo. Igual os dejamos un pequeño trozo en YouTube, y nada, que se suscriban también a nuestra comunidad, que somos ya más de 100 miembros, que tenemos un grupo de debate a nivel táctico en WhatsApp, donde compartimos ideas, donde también colgamos en nuestra plataforma clips a nivel táctico de situaciones a nivel individual, a nivel colectivo, y también ideas a balón parado que les pueden servir a los entrenadores. Y nada, que poco a poco vamos creciendo. Y nada, Nori, no sé si querías comentar algo ya para cerrar. Si no, te despido. Un placer, como siempre, contar contigo. sí, Ruchi, ¿no? Que hablando de matizar planes, esta semana matizamos un poco lo que es los podcasts como tal, ¿no? Traemos este formato, y que la verdad que disfruto mucho, ¿no? Disfruto mucho estar contigo aquí, y bueno, y este tipo de charlas y debates que siempre son muy, muy interesantes, la verdad.
Sí, al final creo que hemos cambiado un poco el tema del podcast porque, bueno, creo que ya se hacía un poco repetitivo, ¿no? Hablar siempre, ¿no? De los equipos de Barça, de Madrid, de Atlético, así de darles 10, 15 minutos. Entonces, ahora a partir de ahora igual lo hacemos un poco más, lo matizamos, ¿no? Como la presión de Hansi Flick y cuando haya un partido más interesante, como por ejemplo fue este Celta-Barça, no podemos repasar el Rayo Madrid, pero igual la semana que viene pues sí que si hay un partido interesante el Real Madrid, del Atlético o incluso de algún otro equipo, ¿por qué no? De equipos igual de menor nombre, pero la semana pasada hicimos el Milan-Roma, que fue un partido súper interesante también. Esta mañana hemos grabado también el City-Liverpool. Bueno, cuando haya partidos interesantes, también que la gente nos comente. El otro día nos comentaron, creo, Nori, en un comentario nos dijeron, ¿podéis analizar el City-Liverpool? Y bueno, lo hemos hecho. Igual también nos vamos a ligas un poco también menores a analizar pues, partidos, yo qué sé, igual podríamos haber hecho el Boca River, ¿no? Que es un partido interesante, pero que vamos a ir haciendo eso, partidos, intentar vídeos cortos, 30, 40, 50 minutos, siempre nos alargamos un poco, pero bueno, así que nada, lo dicho, nos vemos pronto en próximos vídeos, darle al like, suscribiros, que nos ayuda muchísimo para seguir haciendo este contenido que estamos haciendo de forma altruista y con muchas ganas de seguir grabando este tipo de contenido, así que nada, nos vemos pronto. Un saludo, Nori, nos vemos.